Bien, gracias al Señor que podemos alabarlo con estas preciosas alabanzas que se han escrito para adorar al Señor. Tanto los himnos como estas alabanzas pretenden acercarnos un poco más a las verdades bíblicas y conectarnos a través de la música con estas verdades que deben llenar nuestro corazón, ¿cierto? Somos criaturas de un Dios que merece nuestro reconocimiento, pero especialmente somos hijos de Dios que le adoramos porque le conocemos y le amamos. Si ustedes se fijan, siempre estoy grabando los sermones, no solo los míos, los de los hermanos también, ¿cierto? Porque queremos guardar un registro de lo que estamos predicando. Me hice un canal ahí en YouTube, de alguna manera soy bien como... No sé mucho del tema, pero de lo que se puede se hace. Así que si alguien quiere escuchar los sermones de los registros que están, me pide, yo le mando el link para poder enviárselo y lo pueden escuchar en algún momento de su día, si tienen tiempo. Esos momentos de los viajes, a veces que uno dice, ¿qué voy a escuchar? Y TikTok está ahí como, escúchame a mí, dice TikTok, ¿no? Y a lo mejor que puede escuchar algo más edificante para sus viajes o sus tiempos de ocio. Bien, Josué capítulo 13 hoy día. Hemos avanzado, ¿no? Sobre este libro tan dinámico, con tanta como acción. Es un libro de mucha acción, ¿no? Los primeros 12 capítulos nos han mostrado un pueblo muy activo en buscar conquistar la tierra prometida. Y en este capítulo comienza la división y distribución de la tierra de Canaán entre las tribus y las familias de las tribus. La distribución se efectúa de manera ordenada. Vamos a ver en los próximos capítulos el cómo se hace esto. Y también está la obligación de los que gobiernan y dirigen el pueblo de hacerlo de tal manera que honren al Señor y sea claro para el pueblo cada uno de los territorios que van a heredar como la tierra prometida. La división del capítulo, muy sencillo, 3 divisiones. Del versículo 1 al versículo 7, las instrucciones generales que Dios da a Josué ya se han repetido en algunos otros capítulos, como el capítulo 12, siempre hay una instrucción general y luego vienen instrucciones más detalladas. Luego, la segunda división, la división o la entrega del territorio al este del Jordán. Ya dijimos que unos se quedaron a un lado del Jordán y otros al otro lado. Y este territorio se ahí en el versículo 8 al 14, la división del territorio al este del Jordán. Algunos van a encontrar en algunos libros de comentarios bíblicos y algo así, le llaman la Transjordania, porque está al otro lado del Jordán. La tercera división es la parte de la tierra entregada a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Y esas serían las 3 divisiones naturales del texto. Allí, en el versículo, la última división empieza en el versículo 15 y termina en el versículo, no me acuerdo cuánto versículo tiene, 33 del capítulo. Así que vamos al libro de Josué, mientras vamos a tener un tiempo de orar para dirigirnos al Señor. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra inspirada, útil para nuestras vidas. Señor, y aun cuando nos parece lejano la historia, los nombres, los personajes, los territorios, pero Señor, tu palabra es cercana a nuestro corazón, la atesoramos como ese tesoro que es una parte fundamental de nuestra experiencia cristiana. Y Señor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a ser guiados por tu palabra para que podamos aplicar a nuestra vida aquello que realmente necesitamos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Josué, entonces capítulo 13, del 1 al 33, es el pasaje que nos tiene ocupados en esta tarde, y la temática a la cual quiero orientar este capítulo
es la fidelidad y la gracia de Dios que se hacen patentes en el cumplimiento de todas sus promesas en el contexto de la entrega de la tierra a su pueblo. Dios le había dado la victoria completa y ahora le reparte sus heredades. Por tanto, todo el honor y la gloria corresponden al Señor, quien es el que promete, quien es el que cumple y ahora reparte los territorios. Como David diría, ¿cierto? Siglos después, en Crónicas 29, 11 al 14, cuando David inaugura el templo, Salomón dedica el templo, dedica el templo al Señor, ese templo glorioso que edificaron para el Señor, y dicen en Primera de Crónica 29, 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Sí, debemos reconocer eso en nuestra propia vida también. Así es que este pasaje también nos recuerda y le recuerda al pueblo que la tierra es de Dios, que todo lo que poseemos, sea poco, sea mucho, es de Dios y que Dios nos lo ha dado para administrar. Y especialmente, hermano, Dios le ha dado a cada uno de los hijos de Dios una nueva vida para administrar. Nuestra herencia es la nueva vida que Dios nos dio. Podemos acceder a esa herencia y a toda bendición espiritual si estamos en Cristo. Pero ahora Dios nos hace responsables de esa herencia, de administrarla de manera que honremos al Señor y le demos la gloria a Él en este tiempo presente. Así que podemos acceder a la herencia de toda bendición espiritual en Cristo, pero ahora Dios nos hace responsables de administrar esa herencia bendita en esta nueva vida. Entonces, la primera división son las instrucciones generales que Dios da a Josué, versículo 1 al 7. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, dice el versículo 1 del capítulo 13, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el geseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y de Ecroneo, también los aveos, todos esos veos, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada del Amad. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maí, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente reparte tú por suerte al país, a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Entonces, está aquí la instrucción general a Josué. Él tiene que ahora repartir la tierra que han conquistado y la va a hacer de la manera en que Dios se lo va a enseñar. Y aquí hay varios como principios generales. Lo primero que encontramos es la expresión de Dios a Josué. Le dice, tú ya estás viejito, ¿no? Es una forma como para aclararle sus expectativas a Josué, ¿no? Y los que ya estamos como, yo digo siempre, hay una curva, ¿no? Vamos en la curva ascendente o descendente, dependiendo. Pero a veces, como decía nuestro hermano Marcelo, las expectativas nos engañan, ¿no? Como tenemos como ciertas expectativas o ciertas presunciones en nuestra vida.
Y aunque el espíritu es joven, siempre, ¿cierto? El cuerpo no siempre te acompaña. Y conversábamos con mi esposa y tenemos amigos de nuestra edad, matrimonios conocidos y amigos de nuestra edad, y algunos han tenido problemas de salud. A uno tienen que cambiarle la prótesis de la cadera, a otro lo operaron de varices de sus piernas, otros están con algún tipo de situación de, ¿cómo se llama eso? De diabetes, ¿no? Los persiguen las hormigas y cosas así. En fin, hay situaciones, o la presión arterial y todas esas situaciones. Y uno dice, gracias a Dios que, aunque ya estoy en la curva descendente, no tengo tantas situaciones de salud graves. Pero debo ser consciente de que ya mis fuerzas físicas están como dejándome y tengo que cuidarme. Tengo que ser más precavido, tengo que ser más consciente y previsor en cuanto a mis días y mi tiempo, en qué lo voy a invertir. Y claro, uno mira hacia adelante y ya se ve como el listón rojo, ¿no? La meta. Y uno está mirando y dice, me queda poco. Y como dice la Biblia, ¿no? Lo más fuerte, ¿cuánto? 85 años más o menos. Si usted saca la cuenta, siempre alguien saca la cuenta por nosotros. Oh, muchas gracias, Manotito. Siempre alguien saca la cuenta por nosotros en cuanto a temas de la Biblia. Y se dice que Josué en este momento de su vida tenía cerca de 90 años. Vivió más de 100, 110 o un poquito más, quizás algunos comentan. Porque al final del libro, él va a comentar también su edad. Bueno, en esa época, 80, 90 años, era una persona todavía con mucho vigor. Después, en el capítulo que sigue, Caleb va a comentar algo sobre cómo él se miraba a sí mismo, ¿no? Bueno, y lo que hace el Dios a Josué es lo que hace con todos nosotros. Recuerdo siempre un pasaje ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y a veces pensamos en cosas como de carácter, de humildad, de todas esas cosas. Pero también debemos pensar en los contextos cronológicos, ¿no? Y debemos programarnos, debemos planificar, debemos hacer planes para el tiempo que Dios nos ha prefijado y para lo que nos queda por vivir. Es decir, no sé si hoy día yo termino mi día. Ayer hacíamos un poco de broma en el grupo de varones. Decíamos, bueno, yo estoy sanito, no tengo ningún problema de salud. Sí, decía alguien, pero puedes salir a la calle y te atropella alguien y te muere sanito. No lo sabe, pero Dios nos ha dado la capacidad de organizarnos, de planificar y de extendernos hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Como hijos de Dios, Dios nos da una pauta muy grande en su palabra y debemos ser conscientes de que Dios nos pide que seamos buenos administradores de la vida que Dios nos da. Y yo ya tengo 60 años y probablemente me quedan si Dios quiere, unos 20 años más. 30, dice el hermano, gracias. Ahora, cómo llegue a eso es otra cosa. Pero también uno se extiende, o sea, quieres hacer cosas, quieres planificar, quieres organizar, quieres dejar alguna herencia, quieres trabajar, ver a tus nietos, ¿cierto? No solo caminando, sino que haciendo algo con su vida. Bueno, en fin. O quieres invertir en la obra del reino del Señor, quieres gastar tus últimos días sirviendo al Señor mientras uno tenga vida y tenga capacidad mental para poder organizar un tema o estudiar algo, ¿por qué no seguir sirviendo? Bueno, en fin, varias cosas que uno tiene. Bueno, Dios pone a Josué en perspectiva, y eso es lo que vemos en el versículo 1. Dios pone a Josué en perspectiva de su vida. Ya eres viejo, has hecho grandes cosas en el pueblo, has servido a Dios, has servido a tus hermanos, has servido a Moisés, y ahora Dios te sigue dando propósitos para la vida. Y dice, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Así que hay trabajo que tú ya no vas a poder hacer porque tu edad no te lo permite.
Entonces, leía hace algunos años un libro muy interesante que dice, pon tu vida interior en orden, algo así, un libro muy bueno de un autor que habla acerca de cómo administrar, y comienza por cómo administrar tu propia vida. Es un autor cristiano, le recomiendo. Es un libro muy antiguo, probablemente está por ahí en internet en free, porque cuando es muy antiguo ya lo ponen ahí para que uno lo pueda leer. Pero lo que está diciendo el autor es que muchas veces pensamos en términos materiales o físicos cuando ya nuestra edad es avanzada, y no en términos espirituales y en términos de relaciones también. Y debemos procurar eso en nuestra vida también. Los que son jóvenes acá están diciendo, bueno, esto es sermón para los viejitos, pero llegarán, si Dios se lo permite. Y que hagan provisión, porque la vida es un ciclo que está determinado por Dios, ¿no? Hay algo que no puedes cambiar nunca, es que el tiempo continúa. Dios ha fijado los tiempos, y eso es algo que debes ser consciente en tu experiencia de vida. Así que Josué ya es viejo, tú eres ya viejo de edad avanzada, es como una reiteración, como lo repite para que no ¿cómo se llama? Entre en contexto, no reconozca la verdad. Y creo que el Señor me habló ahí con ese versículo también. Y nos habla a nosotros. Debemos ser conscientes de que la Escritura nos define como lo que somos, ¿no? Dios nos dice, si Dios nos dice, tú ya eres viejo, no está siendo peyorativo ni haciendo algo, diciéndonos algo malo. Nos está poniendo en perspectiva para que ordenemos nuestra vida y sepamos administrar en el momento en que estamos. Pasamos por diferentes etapas de nuestra vida. En el momento en que estamos, seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Niños, jóvenes, adultos, que son las etapas que la Biblia nos presenta del ser humano. Nosotros hemos dividido con otras más que son cosas que inventamos nosotros, pero la Biblia solo habla de infancia, adultez y vejez. Si usted lee la Biblia, esas son las etapas que Dios reconoce en el hombre, en el ser humano. Y en esas etapas Dios nos dice que debemos ser buenos administradores. Los niños deben ser buenos administradores de su propia vida, porque Dios demanda de ellos ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre. Sé obediente. Escucha al Señor. Guarda la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Son demandas a los niños, y los niños deben aprender que también deben ser buenos administradores. Son pequeñas cosas, pero muy importantes, porque son fundamentales. Luego a los jóvenes se les pide también, no seas necio, ¿no? Sé obediente, escucha a tu padre, que la necedad no andes en camino de... Hay muchos ejemplos. Y luego a los adultos, ¿qué? Sé santo, apártate del mal, sirve al Señor, honra a tu prójimo y cosas así. Entonces hay instrucción. Dios nos demanda a nosotros, a los hijos de Dios, a ser buenos administradores de su gracia. Si eres hijo de Dios, Dios demanda de ti que seas responsable en administrar tu vida. Ahora, la semana pasada enuncié algo que quizás pasó así y no lo notaron mucho, pero la Biblia expresa una verdad importante donde dice que Cristo es nuestro Salvador, pero también dice que es nuestro Señor. Y como Señor de nuestra vida, Él demanda de nosotros muchas cosas que están explícitamente expresadas en su palabra. Él, en su ministerio y en su enseñanza a través de los líderes de la iglesia, los apóstoles que enseñaron después del Señor Jesús, dejó muchas demandas para nosotros, los hijos de Dios. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme debe estar dispuesto a dejar padre, madre, hijo, hija para seguirme a mí. El que quiera seguirme debe buscar una vida de santidad. El que quiera seguirme debe servirme. En fin, hay muchas demandas. Me acuerdo un libro de John Piper, escribió sobre las demandas de Dios hacia los hijos de Dios. Es muy bueno, pero muy fuerte, porque él recopiló
las demandas que Dios hace a los hijos de Dios, y no son pocas. ¿Por qué Dios demanda de nosotros eso? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos salvó para que nosotros seamos de su pertenencia, su heredad, su herencia. Él es nuestro, pero nosotros somos de Él. Él nos compró con su sangre. Luego, Él es Rey del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no va a ser entonces Rey de sus hijos? Cuando Él es Rey y lo vemos así, ¿quiénes somos nosotros? Sus amigos, sus hermanos. Pero también, ¿quiénes somos? Sus súbditos. Cuando Él es Rey, nosotros somos sus súbditos. Y como súbditos de Dios, Él espera de nosotros obediencia y sumisión. Palabras que no son muy agradables porque tienen en nuestro mundo una connotación negativa. Pero en el contexto de nuestra identidad con Cristo, siempre es de bendición. Cuando te sometes a Dios, viene la bendición de Dios. Cuando te obedeces la palabra de Dios, Dios dice, te vas a someter a mi voluntad. ¿Qué cosa? Es buena y agradable y perfecta. Así que obediencia y sumisión en la palabra del Señor, en nuestra relación con Dios, nuestro Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siempre es para bendición. Cuando te sometes al Espíritu Santo y andas en el Espíritu, siempre es bendición. Incluso, no solo es bendición para ti, es bendición para los que te rodean. Porque la Biblia dice que serás como una fuente que emane bendición a otros. Así que sumisión y obediencia. Y el libro de Josué nos reitera esto cada vez. Mientras te sometes y obedeces los planes de Dios, hay victoria. Eso le dice Josué y el pueblo. Y cuando el pueblo no se sometió y no obedeció, hubo derrota y humillación. Y algunos murieron incluso. Pero cuando ellos obedecieron al pie de la letra las enseñanzas, las estrategias de guerra, ellos tuvieron victoria. Nadie se les pudo oponer porque estaban obedeciendo las estrategias de Dios. Aun cuando esas estrategias parecieran ser como extrañas a la lógica del mundo. Como de rodear Jericó y tocar las bocinas. Como de cruzar en seco el Jordán. Como de avanzar y que los enemigos huyeran despavoridos porque tenían temor. Dios había puesto temor en el corazón. Así que debemos aprender que cuando nosotros hemos sido hechos hijos de Dios y disfrutamos de la vida nueva que viene por conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos también reconocer que Él tiene el derecho de demandar de nosotros obediencia y sumisión, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y ¿saben qué? Vas a evitar un montón de conflictos en tu vida, ya sea espirituales, emocionales o relacionales, cuando entiendas esta verdad profunda de que si te sometes a Cristo como tu Señor y le obedeces, va a haber bendición en tu vida. Y lo aseguro, no porque yo lo haya experimentado, y de hecho lo he experimentado, pero lo aseguro porque Dios así lo ha prometido en su palabra. En un mundo demandante hoy día a nuestra vida, de que debemos cumplir con muchos roles en nuestra experiencia de vida. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Debemos cumplir con muchos roles y a veces nos abruma eso. Nos abruma. De reconocimientos, de títulos, de estatus de autoridad. Dios nos anima y nos exhorta y nos enseña a través de Cristo que no hay nada más honroso que ser siervo del Señor y que nuestra identidad está en Cristo por sobre todos los otros roles que demanda la gente en nuestro día. Usted sale de aquí y la demanda está, o está aquí, ¿no? Y es esposo, es padre, es hermano, sale de aquí y es trabajador o empleado o está a cargo de algo. En fin, hay mucha demanda y el mundo se ha vuelto tan demandante hoy día. Yo oro por ustedes, oro por las familias jóvenes que están luchando en su vida para ordenar sus prioridades. Y yo los veo luchando con sus horarios, con sus tiempos, con sus compromisos, con sus relaciones. Es difícil la vida.
Pero el Dios de toda esperanza nos dice que mientras nosotros entendamos que Cristo es nuestro Señor y Él es soberano y nosotros estamos bajo Él sometidos en obediencia y fe gozosa, Él va a ordenar todas nuestras prioridades. Y cuando tú te sometes a Dios y le sigues, puedes tener paz y gozo en medio de todas tus actividades. Y puedes disfrutar de los roles que tienes en este mundo, porque esos roles son escenarios donde tú vas a poder vivir como hijo de Dios. Porque tú eres padre, pero eres un padre cristiano. Tú eres hijo, pero eres un hijo cristiano. Tú eres un trabajador, pero un trabajador cristiano. Ponle los roles que Dios te ha permitido vivir, pero siempre con nuestra identidad clara. Somos de Cristo, vivimos como hijos de Dios, sometidos a su voluntad, y por eso no debería haber conflicto en nuestras prioridades. No debería haber conflicto en nuestros roles. No debería haber conflicto en nuestros compromisos. No debería haber conflicto en nuestras responsabilidades, porque queremos ser responsables en todos nuestros roles. Pero si nos sometemos primero al Señor, como en obediencia y fe, Él nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a dar paz para ordenar todas nuestras prioridades, para regular nuestros roles y para poder vivir honrándole a Él por sobre todas las cosas. Usted dirá, pastor, es fácil para usted porque usted no trabaja, dicen algunos, ¿no? Pero, hermano, yo he pasado por todas las experiencias de la vida, de trabajo, he estado bajo jefes, he estado como independiente, he tenido todos estos roles y sé lo difícil que he tenido. He criado hijos, estoy viendo a mis nietos crecer de muy lejos, sufro también por eso, pero soy padre, soy esposo, soy pastor, soy amigo, tenemos todos roles distintos, pero ¿sabe qué es lo que me ha dado tranquilidad y paz? Es entender que yo sirvo a alguien superior a todas las otras demandas que tengo en la vida. Ese Señor que está por sobre mí es al cual yo debo obedecer por sobre. Y cuando tengo conflictos en mis roles y en mis responsabilidades, miro al Señor y quiero honrarlo a Él. Y si eso significa que tengo que ordenar mis prioridades y dejar mis responsabilidades en un contexto inferior, debo hacer, porque Dios se merece ¿qué cosa? Como leímos recién, en 1 Crónicas 29:11, tuya es la honra, la gloria, la magnificencia y el poder. ¿Por qué? Porque tuyas son todas las cosas. El Señor un día dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Pablo dice en Romanos 4:1 que el administrador debe ser hallado fiel. Competente sí, pero ¿sabe cuál es la demanda mayor de los que administramos nuestra vida? Es fidelidad. Fidelidad. Eso significa de que ordenas tu vida en función de tu fidelidad a tu Señor. Por eso Josué se le demanda, aun cuando fuera viejito, a seguir sirviendo al Señor en otras áreas de su vida. Ya no va a ir a la guerra, no se va a poder poner su armadura a lo mejor, la espada le pesará un poquito más. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora administra y distribuye las tierras. Esta es tu parte, esta es tu experiencia en este periodo de tu vida. Y le presenta eso aquí en el capítulo 13, versículo 1, del 1 al 7, y le dice que hay territorios que aún no han sido conquistados. Vamos a ver eso por qué más adelante, pero lo que está diciendo es que no le va a competir a él hacer ese trabajo de conquistar estos otros territorios que faltan todavía, sino que va a hacer el trabajo de otros. Él tiene que hacer ¿qué cosa? Distribuir la tierra, ¿no? Distribuir la tierra a los que quedaron allí. Y entonces versículo 7 cierra aquí con esta exhortación general: reparte pues ahora esta tierra en heredad
a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué 9? Porque en 2 habían quedado al otro lado del Jordán, Gad y Rubén, y la media tribu de Manasés habían quedado al otro lado del Jordán, entonces quedaban 9 tribus para repartir la tierra. Segundo división allí, desde el versículo 8 al 14, la división de la tierra al otro lado del Jordán. Entonces hacen estas pequeñas pausas en las narraciones, es una forma judía de escribir, como hacen unas pausas y retoman otro tema, pero que tiene que ver con un contexto más general, repartir la tierra. Entonces van haciendo estos como saltos que nos parecen a nosotros en la narración, pero es parte de la forma de escribir de los judíos, que algunos le llaman la forma de escribir como circular, porque vuelven a ciertos temas, y lo va a ver en muchos de los escritos del Antiguo Testamento. Versículo 8. Porque los rubenitas y gaaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual Dios le dio a Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, la que llevamos la Transjordania, al otro lado del Jordán, según se le dio se lo dio siervo de Jehová. Y menciona allí todo este territorio, se va a extender aquí un poquito en todo este territorio del versículo 9 al 13, mencionando los territorios y las familias de las tribus. Va a ahondar un poquito más en detalle, no solo a decir, voy a leer, por ejemplo, dice, desde Aorer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medaba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galaad, y los territorios de los jeruseos, de los maacateos, y todo el monte Hermón, toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og, en Basán el reino de Astarot y Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó, manos a Gesureos y a los Macateos no lo echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová de Dios de Israel son su heredad, como él le había dicho. Y aquí introduce algo muy interesante que para nosotros es relevante. Quizás para nosotros en general, la distribución del pueblo, la distribución del pueblo no nos llama mucho la atención. Hay que leer mucho entre líneas y algunos nombres se nos vienen a la mente porque conectamos con algo, como algunos nombres de los lugares. Pero en general no nos llama mucho la atención. Ahora, un detalle general es que Dios se proveyó tanto de Moisés como de Josué para administrar la repartición de las tierras. Dios confió en estos hombres que eran fieles y que también tenían buen testimonio hacia el pueblo, de que lo que iba a hacer era algo justo, era algo honesto, y que el pueblo debía descansar y confiar en sus líderes. Pero luego se menciona en el capítulo 13, versículo 14, que había una tribu que no iba a recibir un territorio, y es la tribu de Leví. Y aunque parecía algo como no justo, alguien diría, no es justo, a todos les tiene que tocar algo, ¿no? Como las herencias, ¿no? En nuestro país, las herencias son por sucesión. Es decir, que cuando fallece alguien y tiene bienes, lo normal es que se reparta equitativamente entre los que quedan con vida, ya sea los hijos o los hijos y uno de los esposos, ¿no? Bueno, si mueren los dos esposos y quedan solo, pongamos, 3 hijos, entonces la herencia tiene que repartirse equitativamente en 3 porciones. Y tenemos eso tan conectado que nosotros decimos, es lo mejor, porque a todos les toca lo mismo. Bueno, la Biblia dice que no es eso lo mejor. Y nos cuesta como pensar en eso, ¿no? Porque pensamos que la igualdad es un derecho. Que nos traten a todos iguales. ¿Sí o no? De hecho está en nuestra Constitución. Igualdad ante la ley, derecho. Pero ¿sabe qué? La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Dios se toma
el derecho de distribuir su herencia como él quiere. ¿Ha visto eso? Y es más como los otros países que tienen herencias, que reparten herencias con un testamento. Entonces, el testador, la persona que va a fallecer, deja por escrito a quién le va a repartir qué. Y entonces leen el testamento y ahí se queda la escoba porque algunos decían, yo quería la lámpara y le tocó a este, y yo quería el sillón y le tocó a este otro, y yo quería, en fin. En los dos contextos siempre hay conflicto, pero cuando el testador deja por escrito a quién le va a repartir qué, no hay, como decimos nosotros, pito que tocar. Es así, quedó por escrito y hay que obedecer porque es ley en ese contexto. En nuestro contexto equitativo, es decir, todo por igual. Y en el otro contexto, cuando se deja herencia por escrito, a algunos les toca algo más y a otros les toca algo menos. Es por mérito, es por percepciones, por relaciones. Quizás la persona dice, tuve más relación con este hijo que con el otro, así que le dejo mi auto y al otro le dejo mi bicicleta. No sé, por decir algo. En el caso del pueblo de Israel, Dios decide a quién le va a repartir y dónde le va a repartir la tierra. El pueblo simplemente tiene que recibir lo que de gracia les es dado. Dios dice que Él no trata a todos sus hijos por igual. Y uno dice, ¿no? ¿En serio? No. Porque Él conoce a cada uno de sus hijos. Y cada uno tiene diversas necesidades. Tú tienes tu necesidad, yo tengo la mía. Cuando yo me paro aquí y predico, trato como sacar mi escopeta. ¿Alguno ha casado con escopeta? Usan perdigones, ¿no? Porque algún perdigón le va a tocar a la víctima. Un conejito, por ejemplo, es mejor cazar con escopeta que con rifle. Porque con la escopeta tienes más. Entonces, cuando uno predica, tiene intenta como disparar así al vuelo, tratando de cubrir la necesidad de la iglesia en general. Pero Dios, en el Espíritu Santo, es capaz de hablar a cada uno de sus hijos en su propia necesidad. Si usted está atento, si usted está humildemente sometido a la palabra de Dios, Dios hoy día le va a hablar. Y va a usar la palabra, y va a usar a este intérprete de la palabra para hablar a su necesidad en particular. ¿No es eso bueno? Ahora, Dios a todos les pide cosas generales, comunes, pero a cada uno los va a dar cosas distintas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que cada uno, Dios en Cristo, repartió dones. El cuerpo de Cristo es una amalgama de muchas personas de diferentes caracteres y realidades. Pero Dios da a cada uno de sus hijos dones. Algunos para poder pararse aquí y predicar. Y yo estoy seguro, porque en mi experiencia, de que un don es algo sobrenatural. Porque si no, no estaría aquí. Si ustedes me hubiesen conocido hace 20 años atrás, dirían, es un milagro que esté aquí. Entonces, Dios dio dones y los repartió como Él quiso. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Recibirlo de gracia y administrarlo con fidelidad. Entonces, el pueblo de Israel estaba recibiendo de Dios la herencia de la tierra prometida. Él va a repartir como Él quiere. Algunos fueron más desobedientes, como las dos tribus, Gad y Rubén, y la media tribu de Manasés, que dijeron, el pastito está más verde aquí, queremos que nuestros animales engorden y lo pasemos bien a este lado del río, porque se ve como mejor, nos queremos quedar acá. Y Dios le dijo, bueno, quédense. A veces Dios permite que nosotros tomemos esas decisiones, ¿no? Y vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, creo que en el capítulo 16 por ahí. Pero Dios le permite eso. Y sabe que en el devenir de los tiempos hacia adelante, los asirios invadieron la tierra. ¿Y a quiénes se llevaron primero? A la tribu de Gad
de Rubén y de Manasés, porque estaban en un territorio muy vulnerable, al otro lado del Jordán. Decisiones. En nuestra responsabilidad de administrar nuestra vida tomamos decisiones. Dios a veces permite que tomemos malas decisiones para que nos conozcamos a nosotros y conozcamos a Dios y podamos aprender a veces de las malas decisiones. Esa es una de sus prerrogativas, de su voluntad permisiva, de permitirnos tomar esas decisiones. Bueno, pero fíjese el versículo 14. La tribu de Leví no le dio heredad. Y entonces la tribu de Leví fue y reclamó y dijo, no, Señor, yo quiero un territorio. No, ellos sabían que Dios los había apartado como tribu para servir a Dios y a sus hermanos. La tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él había dicho. Esta sección entonces nos enseña y nos recuerda que Dios dio a las tribus territorio y les puso límites. ¿Y sabe qué? Dios pone límites a nuestra vida. ¿Cuál es el límite de los hijos de Dios? La voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios nosotros vivimos y nos movemos. ¿Y qué pasa cuando te sales de los límites de la voluntad de Dios? Te va a ir mal. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Te va a ir mal. Si no vives bajo los límites protectores de Dios, te va a ir mal. Por eso la Biblia bendice tanto a aquellos que reconocen y que viven sometidos en obediencia gozosa a la voluntad del Señor y Rey de nuestra vida. Por eso la Biblia reitera a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, estar en Cristo es mejor. Jesucristo enseña una verdad profunda. Todos sabemos la parábola del hijo pródigo. Salió de la protección de su hogar con la herencia de su padre y la mal administró. ¿Qué hizo el padre? Voluntad permisiva. Permitió. Pero cuando volvió a la casa de su padre, ¿qué encontró? El amor del padre, el perdón del padre, la provisión del padre y el cuidado del padre. Él se había perdido todo eso porque se salió de los límites de la casa de Dios, de su provisión. Cuando Dios nos dice que estar en Cristo es muchísimo mejor, no está simplemente diciendo una frase para camiseta o para que la cantemos y nos alegremos. Es porque es una bendición entender esa verdad y aplicarlo a tu vida. Los límites que Dios te da son límites protectores. De esos límites donde Dios dice, allí te voy a bendecir, allí vas a poder disfrutar de tu herencia, de tu nueva vida. Fuera de los límites de Dios no hay bendición. Y lo he experimentado, se lo he enseñado a otros. Con dolor he reconocido esa verdad. Y no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero dolorosamente cuando tú te apartas de los límites de Dios, viene la dificultad a tu vida. Y no estoy hablando de cosas flagrantes como el hijo pródigo, pero sí estoy hablando de cosas a lo mejor tan como personales como de ¿por qué me cuesta dormir en la noche? Hay algo que no he arreglado con el Señor. Quizás pecados sin confesar, conflictos sin resolver, situaciones sin ordenar, prioridades sin organizar. Y no sé por qué me cuesta dormir o tengo problemas, estoy ansioso, estoy nervioso o ando irritado. Algunos expresan de esa manera. Dios dice, está a cuenta conmigo. Ordena tu vida, vuelve a los límites de protección que yo te doy. Y ¿sabe qué? Es tan fácil entenderlo, pero es una lucha vivirlo. Por eso el libro de Josué nos enseña, la victoria está en obedecer a Dios en su voluntad. El pueblo, la tribu de Leví debía recordar que aunque no tenía una herencia física, tenía una herencia espiritual enorme. Los sacrificios de Jehová, de Dios, de Israel son su herencia, como él les había dicho.
Y hay toda una instrucción a través de la tribu de Leví. La tribu de Leví era un caso excepcional, pero no excepcional en el día de hoy, porque la Biblia nos recuerda que nosotros que somos, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos un pueblo apartado de Dios. Y entre las descripciones que Pedro da al pueblo de Dios en esta dispensación de la gracia, es que nosotros somos un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa. Y ese real sacerdocio nos conecta con... ¿Por qué es real sacerdocio? Porque nos conecta con el rey, que es el sumo sacerdote de nuestra vida. Y por lo tanto, ¿qué demanda de nosotros? Que ese real sacerdocio pueda administrar la herencia como en un sentido como el principio de Leví. Es decir, que nuestra herencia es vivir para servir a nuestro rey y servir a nuestro prójimo, como lo pasaba al pueblo a la tribu de Leví. Nuestro servicio a Dios principalmente es entre los hijos de Dios y también entre el mundo en el cual Dios nos ha puesto. La tribu de Leví se menciona también en el versículo final, ahí del capítulo, de este capítulo. Voy a ir al final ahí para recordar lo que se dice de la tribu de Leví, en el versículo 14 y luego en el versículo 33, ¿no? Y se dice que la tribu de Leví no le dio heredad, pero ¿qué dice? Que Jehová es su... Qué hermoso, ¿no? Jehová es su heredad, el Señor es su herencia. ¿Y qué es para nosotros? ¿Y qué está diciendo para nosotros? Nuestra herencia no está en este mundo. Debes vivir como peregrino. Tu equipaje debe ser liviano. Tus compromisos no deben ser tan grandes que no puedas decirle no al mundo y decirle sí a tu Señor. Que en algún momento cuando tus compromisos compiten con tu relación con el Señor, tú puedes decirle, ¿sabe qué? Yo primero debo servir al Señor. Como los primeros cristianos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, perdona, llegó la visita justo a las 10 de la mañana del día domingo, sin avisar, y uno dice, ¿qué hago? No le voy a decir qué hacer. Pero debe buscar la forma de honrar a Dios y agradar al prójimo. Pero si estás en conflicto, ¿qué debe ser? Honra a Dios por sobre todas las cosas. Honra a Dios por sobre todas las cosas. Y que Dios nos dé sabiduría para poder administrar eso. Bueno, la última parte solo la voy a mencionar por causa del tiempo. La parte de la tierra entregada a la tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se mencionan aquí en los versículos del 15 al 32, porque el 33 habla acerca de la tribu de Leví, y se dice que Dios mismo, a través de Moisés, distribuyó esta tierra. También dice versículo 29, dio Moisés heredad a la tribu de Manasés. En el versículo 24 dice, distribuyó a la tribu de Gad. Luego Moisés, versículo 29, dio heredad a la media tribu de Manasés, y antes de eso habló de la tribu de Rubén, todas estas tribus que quedaron al otro lado del Jordán. El territorio que allí se les concedió era también un territorio conquistado, pero dejaron algunas personas, algunos habitantes allí sin conquistar. Otro error, porque en el tiempo después, hacia adelante, ellos fueron enemigos del pueblo y causaron mucho daño a la vida del pueblo. Bueno, Dios te bendice en el contexto de sus límites. Dios no va a bendecirte si tú estás en desobediencia, por ejemplo. No esperes que Dios bendiga tus planes si tú estás en desobediencia a su voluntad. Estuve leyendo esta semana un libro que tengo, que lo había leído hace años, pero que lo vuelvo a leer, John MacArthur le escribe sobre el verdadero evangelio, el evangelio verdadero.
Y él habla de esta verdad que se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo, del señorío de Cristo en la vida de los hijos de Dios. Y creo que es algo para meditar, tanto para todos nosotros, que tanto entendemos que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Que tanto vivimos esa verdad. Que tanto reconocemos al Señor como nuestro Rey y Señor. O todavía hay competencia en nuestra vida en quién es el que gobierna. Y la Biblia, el Señor dice, no puedes servir a dos señores. No puedes. En la vida, en el contexto de la vida espiritual del Hijo de Dios, no puedes servir a dos señores. Porque vas a tener conflictos de poderes. Porque vas a tener conflictos en tu vida. Así que el Señor nos anime para mantenernos activos, fieles, perseverantes en administrar la vida que Dios nos ha dado. Podemos acceder a la herencia de toda bendición espiritual en Cristo, pero ahora Dios nos hace responsables de administrar esa herencia para gloria de Dios y beneficio de nuestros prójimos, porque Dios nos ha dado también ese privilegio. Que Dios actúe en nuestra vida de tal manera que podamos disfrutar de la vida cristiana en obediencia y sumisión a su voluntad. Padre amado, gracias por el privilegio de abrir tu palabra y encontrar tanta instrucción. Señor, te pedimos que podamos ser sabios en seguir aferrándonos a tu verdad, administrando esta nueva vida en temor y temblor, pero también gozosos de saber que tú nos quieres bendecir cuando nos encontramos en comunión y bendición, Señor, vendrá a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre del Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Bien, me toca administrar la cena del Señor este mes. Lo tenemos así distribuido en nuestro tiempo de directorio de ancianos. Entonces cada mes uno de nosotros va a administrar la cena del Señor, como ha ocurrido en estos meses anteriores. Así que vamos a pasar a la cena del Señor. ¿Alguien me ayuda y apaga la cámara, por favor? La cámara para no seguir grabando, porque el tiempo...